Bueno, hay algunas cifras también que el sector de la construcción ha decrecido como porcentaje del Producto Interno Bruto durante 8 semestres consecutivos. Con el rebote de la pandemia se tuvo una ligera reactivación, pero insuficiente. El bajo presupuesto para la obra pública ha golpeado directamente al 70% del movimiento del sector, el cual depende del gasto estatal. En sus mejores épocas, de la mano del segundo boom petrolero, la construcción llegó al 10% del PIB. Sin embargo, ahora está en el 6%. Ante este escenario, constructores y promotores inmobiliarios, bajo el paraguas de constructores positivos, han establecido justamente una hoja de ruta para que el próximo presidente no cometa los mismos errores que ha cometido Guillermo Lasso y pueda darle un real impulso al sector. Justamente estamos aquí con Joan Proaño, vicepresidente de Constructores Positivos, para hablar acerca de esa hoja de ruta, para hablar acerca de estas previsiones negativas para el sector de la construcción, ahora que se vendría el fenómeno del niño. Y bueno, ¿cómo hacerle frente a todo ello? Gracias, Joan Proaño. Bienvenido. Sí, muy buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Y precisamente no solamente por el fenómeno del niño, sino que nosotros ya venimos atravesando realmente un declive en el sector de la construcción y ya distribuyó algunos datos de nuestra participación en el PIB. Apenas estamos en el 6% ahora, un sector que es tan dinamizador de la economía, definitivamente necesita reactivarse. También en el ámbito inmobiliario, nosotros habíamos venido recuperándonos lento, pero habíamos venido recuperándonos después de la pandemia. Sin embargo, en este primer semestre del año 2023, nosotros tuvimos una caída en las reservas del 28% con respecto al primer semestre del año anterior. Y esto ya es equiparable únicamente con el peor año de la muestra, que fue el año 2016, peor año de la muestra de APIBE desde el año 2005. Fue el 2016 y ahora estamos en este primer semestre un 5.4 abajo. Entonces, muy probablemente, si es que los números se mantienen de igual manera, este será uno de los peores años desde el año 2005 en cuanto a reservas de unidades inmobiliarias. Entonces, por eso es que precisamente nosotros hemos propuesto algunos puntos y lo hemos dividido en dos. En la parte inmobiliaria, lo primero que nosotros necesitamos trabajar conjuntamente con el próximo gobierno es para que se rellene el fondo que actualmente está entregando créditos a tasas de interés subsidiado para las viviendas de interés social y las viviendas de interés público. Esto se ha constituido en un motor de la reactivación económica del sector inmobiliario, pero con los fondos que se tienen actualmente, estos van a alcanzar únicamente hasta el año 2026. Por eso es urgente hacer este relleno de fondos. De acuerdo. ¿Qué más se Ot- podría hacer para poder reactivar e incentivar al sector de la construcción? Bueno, de aquí también tenemos, con respecto a lo mismo, al BIS y al BID, que es un tema bastante álgido en ese sector. Nosotros necesitamos hacer campañas de promoción y difusión, porque realmente no todas las personas saben que actualmente pueden, con el mismo dinero que pagan por su cuota de arriendo mensual, comprarse una vivienda propia. Ahora sí es posible con estas tasas de interés Ujú. subsidiado y las tasas de interés preferenciales que se tienen. También hay mucho suelo que está a lo largo y ancho del país, mucho suelo que está desocupado, que es suelo del Estado, también de los GATS y del BIES. Muchas veces este suelo está en ubicaciones triple A, dotado de transporte, de infraestructura, de absolutamente todo, y se lo tiene abandonado. Nosotros proponemos hacer alianzas estratégicas entre el sector público y los promotores inmobiliarios para que ahí se puedan desarrollar proyectos inmobiliarios bajo cuenta y riesgo de los promotores y realizar ahí viviendas de interés social y viviendas de interés público, que ahora ya hay como, inclusive con la nueva ley de vivienda de interés social, la LOVIS, hay como vender los suelos del Estado a precios menores que el valor catastral, siempre y cuando estos sean destinados Interés a social. vivienda de interés social. Sí, así es. Entonces nosotros estamos ahí ya terminar solamente un reglamento que hace falta para que esto pueda empezar ejecución y luego pues la voluntad política de hacerlo, ¿no? Eh, en cuanto al BIES, el BIES llegó a representar el 67% de la colocación de créditos hipotecarios en el mercado ecuatoriano, en eso en el año 2013. Ahora apenas está en el 31%. Se necesita que nuevamente se
dinamice el BIES para que sea ese motor, ese actor fundamental, y luego también se debe ampliar las colocaciones. Actualmente el BIES tiene muy buenos programas para viviendas de menos de $90,000 con tasas de interés preferencial, pero luego cuando ya pasa los $90,000 ya se torna poco competitivo con las condiciones y las tasas que tiene la banca privada. Hay Claro, que rever esa situación. Eh, También el BIES también tiene muchísimas veces excedentes. Esos excedentes se los debe poner en banca de segundo piso precisamente para alentar créditos hipotecarios en otras instituciones. Cuando recién comenzó el BIES, había una relación de $1 por cada $1.5 de créditos quirografarios en créditos hipotecarios. Entonces, más o menos se entregaba la misma cantidad. Ahora, por cada dólar que se entrega de créditos hipotecarios, se entregan $6 de créditos quirografarios. Entonces, realmente es muy preocupante esta situación porque la mayoría de esos créditos son de consumo, que si bien es claro. cierto, en ese momento alientan el consumo y el movimiento de la economía, pero a largo plazo ese dinero no se queda acá en el Ecuador. Hay que titularizar la cartera inmobiliaria, la cartera hipotecaria del BIES. También tiene cartera AAA que puede ser titularizada precisamente para poder generar más fondos. Y también necesitamos nuevamente facilidades de crédito al constructor. Anteriormente, la CFN entregaba créditos al constructor con CFN Construye, luego los quitaron en estos últimos gobiernos y ahora solamente el BED es el que entrega créditos al constructor por parte del Estado, en un proceso que siempre ha sido demasiado engorroso. Todos los puntos que estamos entregando aquí hasta ahora no necesitan de inyección económica, porque sabemos que no hay plata, como siempre dicen, o esa plata se va a otros Así lados, es. pero no necesitan de inyección económica y lo que nosotros estamos entregando son propuestas en las cuales se dinamiza el sector por medio de decisión política y por medio de cambiar la forma de hacer las cosas dentro del Estado. Importante, estamos analizando junto a John Praño, vicepresidente de Constructores Positivos, bueno, todas las opciones que tiene el sector de la construcción para poder dinamizarse una hoja de ruta que tendrá que tener el apoyo sin duda del nuevo presidente de la República o presidenta de la República. Y usted mencionaba algo, Joan, y que, bueno, este tema de los créditos y demás no requiere de la ejecución e inyección de dinero, quizás, pero sí el eje de obras públicas, porque bueno, también invertir en obras públicas dinamiza el sector de la construcción y eso en los últimos gobiernos no se ha dado. ¿Qué podemos esperar del nuevo presidente? Así es, bueno, nosotros realmente ahora estamos en un nivel de inversión pública cada vez va cayendo más. En el 2022 tuvimos $450 millones y en el 2023 el presupuesto es de 398 millones apenas. Presupuestos muy bajos comparados con los de años anteriores. Sigue subiendo el gasto público, sigue bajando la inversión en obra pública y eso evidentemente pone más lento el mercado económico ecuatoriano. En eso, bueno, nosotros tenemos algunas propuestas. El primero, tenemos una ley de alianza público-privadas, pero esa ley de alianza público-privadas al momento se la utiliza exclusivamente y está diseñada exclusivamente para mega obras. Entonces, el número de obras que se pueden hacer con estas alianzas público-privadas es realmente limitado. Nosotros proponemos hacer que esta ley de alianza público-privada sea mucho más democrática y que puedan entrar muchos más contratistas y muchas más obras en este ámbito. Hay que hacerla más ágil, más democrática. La ley de contratación pública también. Nosotros tenemos una ley de contratación pública que tuvo una construcción de 3 años. En esa construcción estuvieron inmersos ahora sí los actores el otro lado, no solamente los actores del gobierno, y se construyó una ley que podía ser muchísimo más ágil la contratación. Muchas veces no solamente se trata del presupuesto, sino de poder ejecutarlo. Y con la ley que tenemos actualmente es difícil ejecutarlo Claro. porque son procesos demasiado engorrosos. Entonces, esa ley que está ahorita para segundo debate, hay que impulsarla
hay que fortalecer en esa, los principales puntos es fortalecer la capacidad sancionatoria del CERCOP, ahora solamente es un portal, no controla. Se reducen los trámites en procesos de contratación, esto agiliza mucho el sistema. Se ponen nuevos sistemas de contratación como el de diseño y construcción, el llamado IPC, Ingeniería, Procura y Construcción. Se mejoran también las condiciones de las contrataciones en consultoría y se reducen mucho los trámites. Entonces, esa es otra de las cosas que hay que poner a este sistema de contratación pública para que tenga mayor transparencia también. Claro. Precisamente también en la parte del fenómeno del niño, se tiene que buscar un plan y esto tiene que estar directamente responsable una sola persona, una sola entidad, que sea quien canalice todos los recursos que vamos a necesitar para hacer frente al fenómeno del niño y también que canalice todas las obras que se van a hacer. Entonces, eso es importantísimo en este momento también, que el nuevo presidente o presidenta lo tenga ya en el radar. Por eso es que nosotros hemos entregado ya las solicitudes para que los dos presidenciables nos reciban y poder recibir y que puedan tener de primera mano nuestras propuestas y también poder escuchar sus propuestas concretas con respecto al sector de la construcción, porque actualmente solamente los hemos visto muy por encimita tratar al sector de la construcción. No hay propuestas concretas, no profundizamos en el tema de un sector tan importante como este. Hacemos también un llamado público para que nos puedan recibir y podamos entregarles estas propuestas como constructores positivos. John, ¿ustedes han tenido quizás acercamiento con los candidatos, al menos los dos finalistas para este balotaje, para poder justamente exponerles, conversarles de estas propuestas que tienen para el sector de la construcción? Bueno, sí, precisamente la semana anterior nosotros enviamos sendas cartas, también hicimos pública nuestra intención mediante una rueda de prensa, mediante la prensa también, compareciendo a la prensa, y el día de mañana ya tenemos el resultado con el primer candidato con el que vamos a tener ya un encuentro y le vamos a presentar de primera mano estas propuestas y también queremos escuchar su propuesta. ¿Para qué expectativas tienen que esta hoja de ruta que ustedes proponen como constructores positivos pueda cumplirse en alguno de los puntos? Quizás unos serán más complejos que otros, pero ¿qué tan positivos pueden ser constructores positivos respecto a esto? Bueno, somos súper positivos, redundando en el tema. Nosotros hemos venido trabajando conjuntamente con los anteriores gobiernos, con los anteriores ministros. Siempre, como su nombre lo indica, nosotros vamos con propuestas que pueden ser realizables. No vamos con un pliego de peticiones. Esto, lo Claro. último que se constituye es un pliego de peticiones de tomen, darán haciendo, como decimos aquí en Quito, ¿no? Sino más bien es un punteado de cosas que podemos hacerlas conjuntamente, que todas son factibles. Nosotros sabemos la situación en la cual se encuentra el Estado o a la cual le han hecho llegar al Estado actualmente. Sabemos que si es que vamos a pedir plata, plata no va a haber. Entonces, lo que necesitamos son acciones que con voluntad política y con cambios en la mentalidad de cómo llevamos a cabo las cosas se pueden realizar. Entonces, por ejemplo, el relleno de los fondos BIS y BIP, o sea, hubiera sido impensable que el gobierno invierta 430 millones en su momento cuando se crearon este bono, este fideicomiso para que atender estos créditos. Y lo que hizo el gobierno en ese entonces fue emitir un bono social mediante el cual se obtuvieron créditos multilaterales a condiciones extremadamente favorables y muchos de ellos no reembolsables. Entonces, si es que también ahora vemos el problema desde la misma perspectiva y vamos a buscar esos fondos, yo estoy seguro que lo vamos a poder realizar. Bueno, importantes propuestas, Joan, hablando de los errores que han cometido, no digamos de este gobierno para no culparle de todo este gobierno, pero en general de todos los gobiernos, ¿qué errores cometieron y hay que evitar para futuro?
A ver, bueno, si es que hablamos de los últimos gobiernos, hay un error que ha sido recurrente, salvo honrosas excepciones, pero en los ministerios tanto en el Ministerio de Vivienda como en el Ministerio de Obras Públicas, eh, no se han puesto a personas altamente ejecutivas y comprometidas con el quehacer de estas dos actividades. Además de eso, necesitamos la otra. Lo mismo pasa en el BIES, ¿no? Los gerentes en el BIES siempre duran menos de un año. Si no avanzan a No hay sentarse, continuidad. no avanzan a sentarse, a enterarse un poco los problemas, tenemos una reunión, empezamos a entregarles cuáles son nuestros problemas, nuestras expectativas, se comienza a trabajar, se tiene una reunión más y hay un nuevo gerente. Entonces, si eso pasa con nosotros, me imagino que es con todos los sectores. Entonces, si es que no se tienen personas capacitadas, si es que no se tienen personas que realmente sepan de los temas que se quieren resolver, y si es que no se tiene una continuidad, entonces va a ser muy complicado. También hay que rescatar ciertas cosas que se han venido dando, como en ciertos casos, en el Midubi, por ejemplo, la simplificación de trámites, eso ha ayudado mucho. Entonces, un poco cuando se tiene la voluntad y la forma de ver de diferente lado el quehacer de la cosa pública, se lo puede realizar. Bien, un mensaje importante entonces, y gracias a John Praño, vicepresidente de Constructores Positivos, por comentarnos un poco esa hoja de ruta que tiene el sector de la construcción para que pueda reactivar su economía y no caiga pues en esta situación tan compleja que ha estado, ¿no? En un 6% del PIB y también con muchos problemas con el tema del fenómeno del niño, que quizás uno de los sectores, o será uno de los sectores que más esté afectado. Así que bueno, importantes propuestas. Esperemos que puedan ser acogidas por el próximo gobernante. Gracias, Joan Braño, por estar con nosotros. Muchas gracias, buen día para todos.